En pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, después que se realiza una anamnesis y un examen físico completos, la determinación de la fracción de eyección como reducida o como preservada es un paso fundamental para clasificar la insuficiencia cardíaca y guiar la terapia basada en evidencia. De acuerdo con las guías de insuficiencia cardíaca europea y americana, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se considera importante en la clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca debido al diferente pronóstico y respuestas a los tratamientos y porque la mayoría de los ensayos clínicos seleccionan a los pacientes según la fracción de eyección. Aquí vemos la indicación de ecocardiograma en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca para hacer esa selección inicial. Los estudios clínicos con evidencia de beneficio de supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca han incluido principalmente pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor de 40% y esto es lo que se denomina en estas guías insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como vemos acá en el vídeo de la derecha. Y el otro grupo principal serían aquellos pacientes con una fracción de eyección por encima del 50%, que es lo que se considera como fracción de eyección preservada. Esta división inicial es importante para la clasificación en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. A continuación, en el siguiente video, veremos cómo determinar la fracción de eyección paso a paso por ecocardiografía y esto lo haremos en un paciente con fracción de eyección reducida y luego en un paciente con fracción de eyección preservada. El paciente que les voy a mostrar a continuación es un paciente que ingresa con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y le piden un ecocardiograma. Entonces nos piden valorar la fracción de eyección o función ventricular. Acá en esta visión apical de 4 cámaras podemos observar cómo se ve un ventrículo que tiene una reducción global de la excursión y función sistólica y del engrosamiento de las paredes. Congelamos la imagen, nos vamos a diástole final y allí buscamos mediciones, volumen biplano, volumen telediastólico y hacemos un trazado por la interfase gris-negro que estaría entre la pared y la cavidad del ventrículo izquierdo, incluyendo por supuesto el ápex y excluyendo los músculos papilares hasta el extremo opuesto. Acá tenemos el volumen telediastólico. Ahora nos vamos a sístole. Observen que la excursión sistólica está reducida. Medimos volumen telesistólico haciendo un trazado por toda la interfase y excluyendo los músculos papilares, cuales quedan dentro de la cavidad ventricular izquierda. Este sería volumen telesistólico. Y como este es un paciente que tiene una disfunción sistólica, lo ideal es hacerlo en método biplano. Entonces nos vamos también a la visión de 2 cámaras y medimos volumen telediastólico y telesistólico también en 2 cámaras. Nos vamos acá a diástolo, memorizamos la posición del borde endocárdico, medir biplano, volumen telediastólico, trazamos el volumen telediastólico por la interfase gris-negro. Recordamos dónde estaba el borde endocárdico cuando la imagen estaba en movimiento. Esto nos daría volumen telediastólico en 2 cámaras. Y ahora nos vamos a sístole, que es donde el ventrículo está más pequeño, y determinamos volumen telesistólico en 2 cámaras. Siempre observando el borde endocárdico mientras que la imagen está en movimiento, de tal manera que al congelar la imagen, como se pierde un poco ese borde, podamos recordar por dónde vamos a hacer el trazado de la cavidad. Y aquí tenemos ya el volumen telesistólico. Nos vamos a informe y allí debemos ver la fracción de eyección, que en este caso fracción de eyección biplano está en un 37%, indicando una reducción de la función sistólica en este paciente con insuficiencia cardíaca. La valoración de la función sistólica por fracción de eyección es uno de los parámetros más importantes cuando realizamos un ecocardiograma. Acá les voy a mostrar cómo se realiza una fracción de eyección por el método de Simpson, tanto en 4 como en 2 cámaras. Lo primero es optimizar
la imagen. Cuando nosotros optimizamos la imagen, debemos tratar de que esa imagen no quede recortada, que quede justo pasando a través del ápice del ventrículo izquierdo. En segundo lugar, debemos optimizar los valores de ganancia por sectores, de compresión, para que el endocardio se vea lo más nítido posible y esto nos permita hacer una determinación adecuada de la fracción de eyección. En primer lugar, vamos acá a congelar la imagen y nos vamos a diástole final. Diástole final coincide con el QRS del electrocardiograma y debemos fijarnos mucho del borde endocárdico. Cuando nosotros hacemos el trazado, el músculo papilar, que es esta zona que aparece acá, debe quedar dentro de la cavidad, no puede estar incluido dentro de la medición. Y acá cuando la imagen está congelada, el borde endocárdico se pierde un poco, por esa razón debemos verle movimiento y memorizar dónde está la línea del borde endocárdico, porque en el momento de congelar la imagen para hacer el trazado, algunas veces se pierde el borde y no se ve perfectamente. Entonces estamos aquí en diástole final, nos vamos a medir volumen biplano y comenzamos con el volumen telediastólico, justo acá donde se une el septum con la válvula mitral y hacemos un trazado de la interfase pared-cavidad, donde está el gris y donde está el negro. Es muy importante llegar hasta todo el ápice. Observen que estoy pasando por detrás del músculo papilar, ¿no? Y posteriormente por todo el borde hasta llegar al extremo opuesto. Esto después nos va a dibujar una línea central y posteriormente una pila de discos, con lo cual se hace la determinación del volumen telediastólico. Luego nos vamos a sístole. La sístole estaría representada por el cuadro donde el ventrículo izquierdo se ve más pequeño y hacemos el trazado en esta posición con la interfase gris-negro, es decir, la interfase entre la pared y la cavidad. Acá nos vamos por detrás del músculo papilar, el cual queda incluido dentro de la cavidad, hasta el otro extremo. Y hacemos la determinación del volumen telesistólico. Cuando nosotros tenemos un ventrículo izquierdo que no tiene alteraciones de motilidad, por ejemplo, no está dilatado, o no tiene aneurismas, o no tiene alteraciones sugestivas de isquemia, con hacer una fracción de eyección en una visión de 4 cámaras es suficiente. Pero si ese ventrículo tiene alteraciones en su motilidad a nivel regional, para tener un valor más fidedigno debemos hacer la determinación en biplano. La determinación en biplano incluye la valoración en 4 y en 2 cámaras. Ahora nos vamos a ir a 2 cámaras. Acá nos vamos en primer lugar a telediástole, que coincide con el QRS, medir biplano, volumen telediastólico en 2 cámaras y partimos desde el sitio de inserción del velo mitral hacia la pared inferior. Nos desplazamos por toda la interfase gris-negro. Observen que aquí se pierde un poco el borde, pero yo ya había memorizado por dónde iba mientras que estaba en movimiento, hasta el extremo opuesto. Marcamos la línea central y posteriormente el equipo nos da el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo en 2 cámaras. Ahora nos vamos a sístole, que es donde la cavidad está más pequeña, y hacemos nuevamente el mismo trazado en la interfase gris-negro. Y observen que acá se ve mucho mejor en sístole que en diástole el borde endocárdico. Y marcamos acá y esto nos daría el volumen telesistólico. Ya con esto el equipo nos va a mostrar, cuando revisemos el informe, un volumen biplano de la cavidad del ventrículo izquierdo, que lo vemos acá en estas letras pequeñas con un valor de 63%.